La luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Ahora cantamos todos. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Todos. La 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 la, la 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 la. Bien, se llama el programa Sembrando Esperanza. Le pido al Espíritu Santo que en este momento tome las riendas, que nos ilumine, nos guíe, porque sin Él nada bueno hay en el hombre. Y a la bienaventurada Virgen María que interceda como en Caná de Galilea para que esta conferencia no sea solo una conferencia, sino que realmente sea un acontecimiento espiritual en que hoy recobremos mucha más fe, mucha más esperanza. Queridos amigos, les doy un saludo cariñoso. Estoy alegre y contento porque le estoy viendo el rostro a varios de ustedes tan conocidos, a quienes llevo en el corazón. Gracias, Gladys, también por la música, y gracias, Adelita, por la invitación que se nos está haciendo. Es la primera conferencia de una serie, Dios mediante, se les irá indicando, y entonces tenemos el placer inmenso de poder hoy, en las manos del Señor, llevar a ustedes este tema, que es ¿qué hacer en este tiempo de pandemia? Ese es el tema de la conferencia. La primera cosa que quiero decirles es la siguiente: no debemos tentar a Dios. O sea, las personas que dicen, bueno, yo confío en Dios, yo oro, yo rezo y a mí no me va a pasar nada, están en un grave error. Puede ser que no le pase nada, pero no pueden estar seguras de eso. Y voy a comenzar con un texto de los Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Mi obispo de Cabimas sacó esto también como una pequeña motivación para los que dicen, saldré de casa y que Dios nos ayude y no hay ningún problema. Dice el libro de los Proverbios, el hombre prudente ve que viene la desgracia y se pone en resguardo. Los necios siguen adelante y pagan las consecuencias. Porque sería tentar a Dios querer obligarle a Él cuando nosotros queremos, nos viene en gana a que Él nos libere de situaciones que realmente nosotros nos metemos en ese riesgo. Voy a poner un ejemplo. Si yo dijera, como yo creo en Dios, yo rezo, voy a pasar ahora a la carretera en semáforo rojo, porque Dios me va a cuidar. O voy, qué sé yo, a lanzarme de un puente porque Dios me va a cuidar. Eso sería tentar a Dios. De hecho, el mismo demonio tentó a Jesús como hombre y le dijo desde el pináculo del templo, arrójate de aquí abajo, porque está escrito que mandará a sus ángeles para que te sostengan en sus manos. Y Jesús le dijo, apártate
porque está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiero decir con este pensamiento, queridos amigos? Que tenemos que cuidarnos, que nosotros tenemos realmente que ser prudentes y que no podemos obligar a Dios a que Él haga milagros cuando a nosotros nos parece. Dios hace milagros cuando realmente el Señor quiere. Y la Santísima Virgen María en Medjugorje nos ha dicho que con el rosario y el ayuno podemos lograr incluso que Dios sobrepase las leyes de la naturaleza. Puede ser hasta terminar con una guerra. Por eso tenemos que colocarnos en la presencia del Señor y evidentemente orar, ayunar, pero a Dios es al que le toca cuando Él quiere, como Él quiere, darnos sus gracias y también, si está en su voluntad, hacer milagros en nuestra vida. Este coronavirus es algo que está influyendo en toda la humanidad. Y tenemos que tener dos actitudes, tenemos que estar atentos a no tener dos actitudes. La una, minimizar esta pandemia y la otra, maximizar esta pandemia. ¿Qué significa minimizar? No dar importancia. Decir, no, a mí no me toca, esto no es nada, esto no. Está realmente haciendo un daño muy grande. Son ya muchas las personas que han fallecido y además va a tener unas secuelas, tristemente, ojalá me equivoque, en el ámbito social, en el ámbito económico, sumamente grandes. Ya las está teniendo actualmente. Por eso no hay que minimizar la pandemia del coronavirus. Pero tampoco hay que maximizarlas, porque a veces nosotros podemos pensar que esto es el fin del mundo. En Venezuela hay una ciudad que cuando hay un problema dice, este es el acabose del mundo. No, no es el acabose del mundo. Evidentemente Dios es más grande que el coronavirus y evidentemente esta pandemia pasará como han pasado otras muchas pandemias. Y evidentemente no podemos caer en el temor, en el miedo y sobre todo en el pánico. Esto es sumamente importante. Estas dos actitudes, evitarlas. Cuando caemos en el pánico, pues cuando el miedo exagerado nos quita la paz, nos quita la libertad. Y es una situación bien, bien triste y bien dolorosa. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar nuestras palabras y tenemos que cuidar también nuestro corazón. El corazón son la sede de los sentimientos, de las emociones. Pero el pensamiento es de acuerdo a cómo pensemos nos va a ir también en la vida. Si yo siempre pienso mal, si pienso siempre cosas feas, evidentemente me van a ocurrir cosas feas y me va a venir el mal porque es lo que yo tengo en mi mente, es lo que yo llamo y es aquello en lo cual yo prácticamente estoy creyendo. Por eso tenemos que tener pensamientos positivos, pensamientos de optimismo, pensamientos de fe, pensamientos de esperanza y también tener cuidado con lo que hablamos. No podemos estar todo el santo día a hablar de coronavirus. Por supuesto, queridos hermanos, que tenemos que estar informados y ya nos informan demasiado. Prácticamente es una exageración la cantidad de noticias que tenemos por televisión, por radio, por todas las redes de este coronavirus. Tenemos que tener también palabras positivas, palabras constructivas. La palabra de Dios dice que no salga de sus labios ninguna palabra desedificante. Esto que estoy diciendo ahora lo digo como preámbulo prácticamente a la conferencia que vamos a dar. La manera que yo voy a enfocar el tema no es la manera simplemente humana, es lo que una persona creyente, como ustedes, queridos amigos, debe pensar sobre este coronavirus. ¿Qué actitud debemos tener sobre este coronavirus? Primero, evidentemente, cuidarnos. Y ahí entra, y concluyo luego con breves palabras, entra también seguir las instrucciones de lo que son las personas que saben de esto. Los sanitarios, ¿verdad? Los que trabajan en sanidad, en salud, los científicos, tenemos que obedecer también lo que ellos digan.
Eso es parte del plan del Señor. De hecho, el Papa también nos ha invitado, y muchos obispos, pues a obedecer estas leyes humanas, dentro de todo el respeto que debe tener también nuestra fe, y evidentemente usando el diálogo también con respeto a las autoridades. Pero debemos cumplir también ese tipo de leyes, porque si no, el coronavirus sigue tomando cuerpo y evidentemente puede haber un segundo brote, Dios no lo quiera, y estoy usando la palabra que no quisiera decir, pero es una realidad. Nosotros enfocamos esto desde el punto de vista de la fe, y es sumamente importante. Miren, no sucede nada, queridos hermanos, si Dios no lo permite. No cae ni la hoja de un árbol, ni un pajarito va a morir, ni un cabello de nuestra cabeza si Dios no lo permite. Esto es sumamente importante. Dios está permitiendo esta pandemia. Cuando Dios permite, como en este caso la pandemia, tenemos que recordar, y estas son actitudes bien importantes, que Dios es nuestro papá. Dios es nuestro Padre y nos ama en cualquier circunstancia. Y que cuando Dios permite, como en este caso, esta pandemia, lo hace siempre movido por amor y lo hace sin duda alguna para nuestra conversión y para la conversión de la humanidad. Si nosotros entendemos el plan del Señor, tenemos que preguntarnos no tanto el por qué, sino el para qué. ¿Para qué Dios permite esta pandemia dolorosa? Ya les estoy diciendo que Dios la permite sin duda alguna por amor y la permite ciertamente para nuestra conversión y la conversión de la humanidad. Esta pandemia terminará y esta pandemia evidentemente dejará secuelas, no sabemos por cuánto tiempo. Una de las cosas que tenemos que hacer es confiar siempre en el Señor. Porque sin Dios, pasar por la pandemia es terrible. Con Dios nos va a dar el consuelo, nos va a dar la fuerza. Va a hacer que el dolor que hay sea un dolor redentor, un dolor unido al de Jesús salvífico. De ahí que esta actitud es importantísima. Voy a confiar siempre en Dios. Voy a estar con Dios. Dios me va a dar fuerza. Dios va a actuar en mi vida. Y a mí me gusta, ya lo di en un programa también, en un YouTube, decir este pensamiento, porque nos lo dio Dios en un momento de oración hace unos años. Cuando ustedes oran con fe, su oración siempre es escuchada. A veces, males que iban a ocurrir por haber orado no suceden. A veces males que iban a ocurrir en un grado muy grande por haber orado ustedes suceden con menos gravedad. Y a veces les da la impresión de que su plegaria no es escuchada porque se pierden cuerpos, pero también es escuchada porque se salvan almas. De ahí que toda oración hecha con confianza a Dios nuestro Señor siempre es escuchada. Tenemos que tener esta absoluta certeza porque es una revelación de Dios y realmente tenemos que creerle a Dios nuestro Señor. A mí me encanta en este momento, y habrá alguna enseñanza porque estamos cercanos también a Pentecostés, pedir al Espíritu Santo. Yo le preguntaba al Señor hace ya varios meses, ¿cómo puede cambiar la humanidad? Y ahora le preguntaría también, ¿cómo puede cambiar esta pandemia? Y la respuesta que Dios me daba en aquel tiempo era la oración que le hacemos al Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Creo que los sacerdotes debiéramos ofrecer muchas misas en honor al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace que la salvación
Jesús, donde ya se venció también esta pandemia, tenga eficacia en el día de hoy en cualquier lugar de la tierra. De ahí que tenemos que pedirle realmente al Espíritu Santo que nos renueve, que actúe con gran fuerza y con gran poder. Nuestra actitud tiene que ser de aprender, y evidentemente decíamos que Dios de los males saca bienes. Esta reflexión mucha gente la ha hecho. ¿Qué ha pasado hoy con una gran parte de la humanidad? Hemos caído, mis hermanos, en una soberbia, en una autosuficiencia terrible. Y nos está este virus tan insignificante, pero tan dañino, nos está haciendo ver qué frágiles somos, qué débiles somos, que esa prepotencia, ese orgullo, esa soberbia nos debe llevar a la humildad, a ver que realmente nosotros seguimos siendo criaturas, imagen de Dios, pero criaturas, y que sin el Señor no podemos hacer nada. Mire, ¿cuánta gente ya había pensado que no se iba a morir? ¿Cuánta gente ha pensado, no, yo no me voy a morir? O ha pensado que va a morir cuando tenga 130 años, o ahora también con el avance de la ciencia, la técnica, ha habido incluso médicos que dicen que vamos a ser eternos, que podemos hasta vivir 300 años o más. ¿Quién es el ser humano que puede decir eso? Pues lo han dicho científicos y médicos, porque no le hemos dado a Dios el puesto que realmente le toca, el puesto número 1, a Dios nuestro Señor. Y ahora nos llega el coronavirus y decimos, ¡ay! A lo mejor me muero. Es posible que si me queda el coronavirus me muera. Y es fácil que uno se contagie. Es una de las cosas terribles para no minimizar, porque el contagio es exageradamente grande. Yo no soy experto en decir qué pandemia ha sido más grande o no, pero sin duda alguna esta ha sido una de las pandemias, si no la mayor, donde es la manera más fácil de poder contaminarnos. Ha habido pandemias mucho más graves que estas en cuanto a secuelas y muertes, evidentemente. Prácticamente el 1% de las personas que tienen el coronavirus son las que fallecen. Es un porcentaje bastante pequeño. Leía hoy una peste en el siglo XIX y decía que moría el 60-70% de las personas infectadas. Aquí muere el 1%, pero ese 1% son seres humanos, son amigos nuestros, son familiares nuestros. Y también este coronavirus, dicen algunos, aun cuando la persona se sane, que son muchos, la mayoría, sin embargo, a veces deja secuelas, especialmente en los pulmones. De ahí que tenemos que tener ese cuidado, pero tenemos que colocar no el coronavirus en el primer lugar, colocar en el primer lugar a Dios nuestro Señor. Y voy a decir algo primero sobre la muerte. Como no se nos educa para la muerte, no queremos tampoco los seres humanos que se nos hable de la muerte. Y todos vamos a morir, esto está claro. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos cómo. Yo me formé con la congregación salesiana, con San Juan Bosco, y él nos enseñó a hacer un día de ejercicio de la buena muerte al mes. O el primer día del mes o el último día del mes. Hacer como si uno tuviera ya que entregar su alma al Señor. Imaginarse incluso que tiene que partir de este mundo a la eternidad. Hacer una buena confesión de los pecados. Dejar todo ordenado. Perdonar a cualquier persona. Ejercicio de la buena muerte. No he visto en ninguna otra congregación lo tenga. No he visto que ninguna otra congregación tuviera esa formación. Para que realmente veamos la muerte como algo natural. Es parte de nuestro existir. Y tenemos que saber que todos los años, todos los meses, todos los días, todas las horas muere alguien en el mundo. Que también un día nos va a tocar a nosotros. Y nada hacemos con caer en pánico. Lo que debemos hacer es estar preparados para cuando nos llegue ese momento. Y normalmente como uno vive, pues así muere.
quiero decir unas palabras ahora con el corazón en la mano, porque es fácil decir esto que estoy compartiendo con ustedes, queridos amigos, con mucho cariño, pero esta tarde, mientras rezaba el rosario, pensaba en tantas personas a quienes se le han muerto seres queridos de una manera imprevista y que no han podido despedirse de ellos. Esto es muy triste. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo puedo yo hablar de esto? Si Jesús, exagero un poco, si veía un sepelio, veía que iban a llevar a alguien a enterrar, levantaba al muerto y empezaba una fiesta. Él es el que da la vida y él consolaba a aquella viuda que llevaban a su hijo único al cementerio. Ella ni siquiera le pidió que lo resucitara y Jesús manda parar la comitiva y levanta a aquel niño del sueño de la muerte, aquel joven adolescente, y se lo entrega a su madre. Lo mismo haría con la hija de Jairo, Talita Cumi, a ti niña te lo digo, levántate. Y lo mismo con Lázaro. 3 veces lloró Jesús, viendo a Marta y a María llorar, y eso que le iba a resucitar a Lázaro. Me dirijo de una manera especial a estas personas que han perdido amigos, seres queridos. No están solos, Jesús está realmente con ustedes. Y le pido a Jesús en este instante, y créanme que estoy en todas las misas pidiendo el descanso eterno de todos los que han fallecido en coronavirus. Todos los días en la misa los encomiendo. De un modo especial a los sacerdotes, a las religiosas, a los médicos, a las enfermeras, a las personas con un servicio realmente muy grande. Porque lo siento así en mi corazón. Jesús diría, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y Jesús nos dejó también una obra de misericordia, consolar realmente al afligido. Y nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Solo Jesús puede entrar en el corazón de estas personas. A mí me gusta decirlo de esta manera. Si Jesús nos permitiera ver por 30 segundos, así por un agujerito, el cielo y a los seres queridos que han ido a la eternidad, felices en el cielo, se nos quitaría toda tristeza, se nos quitaría todo pesar, toda angustia, porque lo que Dios tiene realmente preparado para nosotros es realmente hermoso. Pero tenemos también que pedirle al Señor, mientras nos cuidamos en su voluntad, que el Señor nos dé la vida, que nos devuelva la salud. La cantidad de milagros que ha habido en la vida de los santos, en algunos casos también ya muertos, hasta enterrados, es inmenso. Sería de horas y horas para poder enumerar la cantidad de resurrecciones que ha hecho Jesucristo por intercesión de los santos. Esto significa que tenemos que pedirle también al Señor nuestro Dios en esta pandemia por los que están enfermos y también que nos preserve del mal. Ha habido a lo largo de la historia una gran cantidad de milagros sobre esto. El que me es más cercano, porque me formé en la congregación salesiana, 1854, San Juan Bosco, en Turín. Estaba en el oratorio con 100 adolescentes y viene una epidemia terrible, una peste del cólera impresionante. Exactamente en el barrio donde estaba el oratorio de San Juan Bosco. Y San Juan Bosco era un santo, claro. Le dijo a los alumnos, miren, si ustedes hacen lo que les voy a indicar, ninguno va a morir de la peste y ninguno va a quedar contaminado de la peste. Primero, estén y mantengan la gracia de Dios. Nadie en el oratorio está en pecado mortal, porque el pecado es causa de todo mal en el mundo, también de la peste y de las enfermedades. Segundo, lleven una medallita que les voy a dar, voy a bendecir de María Auxiliadora al cuello. Recen Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y una oración que rezaba San Luis Gonzaga. Y encomendémonos siempre a la Santísima Virgen María. Yo les voy a consagrar. Si cometen el pecado mortal, no puedo responder con que no les llegue realmente esta peste, este cólera.
Y don Bosco incluso hizo algo, mandó a los jóvenes que fueran a atender a las personas que estaban en las calles, en las casas, enfermas del cólera. Y hermanos, ¿qué ocurrió? Ninguno de los jóvenes se enfermó de cólera y por ende ninguno murió tampoco. Esto significa que realmente la oración tiene un poder también sobre esto. Tenemos que creer en el poder de la oración. Hay un santo que es muy conocido, San Roque, del siglo XIV, que atendió también gente con cólera y estuvo bastante grave. Y él incluso se arrastró prácticamente hacia un bosque para morir allá, no quería molestar. Y un perro cada día le llevaba un pedazo de pan para alimentarlo. Y un día el dueño del perro siguió al perro a ver por qué todos los días tomaba un pedazo de pan o un pan de la casa y se iba a alguna parte. Se dio cuenta de que iba a alimentar a ese que era un santo, San Roque. Y el Señor Jesús hizo el milagro en él, lo sanó de esa peste. Y luego el Señor Jesús, digo que lo proclamaba a él, patrono en contra de las pandemias, de las epidemias y de la peste. Quizá algunos desconocían esto, por supuesto que otros sí. San Jorge. Yo le voy a invitar, perdón, San Roque, me equivoqué, San Roque, disculpe, que es bien famoso, por cierto. Y también hay en la historia la intercesión de San José, la intercesión de la Santísima Virgen María. ¿Qué significa? Que nosotros, unidos al Señor, unidos a la Virgen, ¿cómo no? Tendiendo realmente la mano a las personas que están tristes, necesitadas, pues tenemos que tener la fe y la esperanza de que el Señor también nos escucha. Y vuelvo a repetir el mensaje de la Virgen Santísima, que con el ayuno y la oración podemos incluso traspasar las leyes de la naturaleza. Tenemos que orar para que los médicos y científicos descubran las medicinas que curen la epidemia, el coronavirus y también las vacunas para que prevean. Esto es importantísimo. Y de ahí añadamos algo más, también para que se cure el cáncer. Para que no solo oremos cuando nos llega una situación de esta, sino que realmente nosotros permanezcamos en esa oración profunda, en esa oración. Y además pues pidamos a San Roque, pidamos a San Juan Bosco, a San José, a la Santísima Virgen María, para que nos prevengan. Si nosotros hacemos lo que depende de nosotros, cuidándonos, haciendo pues todo lo que nos indican, lavándonos las manos a cada paso, no llevar las manos si hemos tocado algo, hemos estado en un lugar donde puede haber algún tipo de contaminación, no llevarnos ni a los ojos, a la nariz, ni la boca, sino habernos lavado bien primero con jabón o algún gel. Esto es sumamente importante, es una de las cosas más importantes. Y luego oramos, evidentemente se junta, yo hago lo que depende de mí y ahora confío en que Dios va a hacer lo que depende de Él. Por eso va a haber muchas personas que no se van a contaminar. Van a haber muchas personas que incluso no tienen síntomas. Van a haber muchas personas que se van a contaminar y son sanadas y se vencerá también el virus ahí. Pero va a haber muchas personas que no se van a enfermar y otras que se van a sanar exactamente por la oración. No sé si estará aquí viendo ahora esta conferencia, pero hay una hermana ahí en Miami que me pidió hace unos días que orara por su hijo que le dio el coronavirus. Incluso me dijo, padre, quiero que celebre 30 misas gregorianas, que así se llaman porque las instituyó el Papa Gregorio. Y yo le dije, mira, hoy no te puedo decir porque no tengo la agenda a mano. Ay, padre, me dice, pero es que mi hijo ya está enfermo. Dije, yo mañana te digo a primera hora. Y miro mi agenda y le dije, hoy empiezo la misa. Y a los 3 días de haber celebrado la misa, la cuarta misa, yo mismo la llamé. Le dije, ¿cómo está su hijo? Padre, está mejorando de una manera impresionante. Está, por supuesto, fuera de peligro. Dije, mire el poder, no se preocupe, que seguimos orando y pidiéndole al Señor nuestro Dios. Dios quiere eso. Veamos algunas cosas más que se sacan
también positivas, aparte de lo que hemos dicho. Hoy vemos que se nos ha invitado a salir de nosotros mismos. Este coronavirus hace que necesitamos el comportamiento cívico de los demás para que no nos enfermen, y también ellos necesitan nuestro comportamiento cívico sanitario para no enfermarlos a ellos. Y por eso hemos salido de nosotros mismos. Hemos descubierto algunos de que la familia es un tesoro, porque se había olvidado mucho esto. Muy poco tiempo dedicado a la familia, y ahora se nos ha obligado a estar en casa. Y al estar en casa tenemos que estar codeándonos con la familia, dedicando a los hijos, dedicando a los nietos, dedicando realmente los unos a los otros. Ahora se nos permite celebrar, qué sé yo, nuestra fe a través de la Biblia, el rosario, en familia. Decíamos que no teníamos tiempo. Se nos permite también a través de la televisión, y pronto será ya yendo a la iglesia, realmente como familia, orar, que nuestra familia sea una iglesia doméstica. De tal manera que aprendemos muchas cosas de todo esto. Y es parte del plan que el Señor tiene. Y seguro que va mucho más allá. Yo oro muchísimo todos los días. Y el rosario siempre le pido a la Virgen cuando comienzo, oro por las intenciones y los planes que tú tienes, revelados en Medjugorje. Entre ellos está orar por los que no han experimentado el amor de Dios, que significa los que están en pecado. La Virgen es tan delicada como madre, utiliza esta expresión, orar por los que no han experimentado el amor de Dios. Tenemos que orar, hermano, por los que no creen, los que son agnósticos, los que son ateos, los que son indiferentes, los que no son practicantes, porque esa oración es importantísima para que la gente tenga la salvación eterna de su alma. Y cuantos más oremos y cuanto más conversión haya, más rápido se terminará también esta pandemia, sin lugar a dudas. Nosotros, con esta confianza en el Señor, no es que podemos asegurar, a usted no le va a pasar nada. Al ser humanos, a estar en este mundo, nos pasan cosas. Hay santos que se han enfermado. Hay santos que han muerto de cáncer, de distintas cosas. Algunos también de pandemia. Pero va a ser con el Señor. Va a ser en la gracia de Dios. Va a ser en paz. Va a ser con su fuerza. Va a ser con su consuelo. Y va a ser confiados en la misericordia para ir de ahí volando realmente al cielo a ver a Dios cara a cara. De tal manera que esto que el Señor nos está invitando es algo realmente hermoso. Me caía en mis manos, bueno, me mandaba alguien un mensaje del padre Cantalamessa. El padre Raniero Cantalamessa es un sacerdote franciscano italiano que es el predicador de la Casa Pontificia. Ya desde el tiempo de San Juan Pablo II predicaba los retiros al Papa y a la Casa Pontificia cuando vive en el Vaticano. Es un hombre bien carismático y me da un mensaje que a mí no me gusta leer, pero voy a leer algunas cosas solo, porque me ha encantado. Él dio este mensaje a la renovación carismática católica con motivo de preparación para el próximo Pentecostés, que será el 31 de mayo. Él comienza citando un texto bíblico, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 y 26. Le leo el contexto para no leer todo el texto, porque es un poquito largo. Pablo y San Pablo, ¿verdad? Y Silas estaban presos en una cárcel. Y ellos que estaban presos en la cárcel, en lugar de maldecir, de insultar, de decaerse, de desanimarse, alababan a Dios. Y leo exactamente los versículos 25 y 26. Dice así: hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel
se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Es palabra de Dios. Y me permito leer el comentario en parte del padre Raniero Cantalamessa. Dice, con las túnicas destrozadas, se refiere a Pablo, ¿verdad? Ante Saulo y Silas, cargados de golpes, con el cepo en sus pies, Pablo y Silas no rezan a Dios para que les socorra, sino que cantan himnos a Dios. Qué interesante. El ejemplo de Pablo y Silas nos invita a dejar de lado, al menos de aquí a Pentecostés, cualquier discurso sobre el coronavirus. O sea, el padre dice, dejemos el discurso sobre el coronavirus, ya hay mucha gente que habla con ellos. O al menos no hacerlo el centro de todo. No considerar al Espíritu Santo menos importante y menos poderoso que el virus. Más aún, nos invita a alabar y cantar himnos a Dios. Esto puede sonar absurdo y difícil de aceptar, especialmente para aquellos que están experimentando los efectos devastadores de este flagelo en su propia piel. Pero al menos podemos entender que es posible. San Pablo proclama que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Este es el versículo 28 del capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Es el versículo que más ha incidido en mi vida. O sea, este es mi versículo predilecto. O sea, para los que aman a Dios, todas las cosas que ocurran van a ser para bien. Claro, es para los que confían en Dios, para los que lo aman. Tenemos un refrán en español, no hay mal que por bien no venga. Faltaría la otra cosa, no hay mal que por bien no venga si cuando viene ese mal confiamos en Dios, lo alabamos, lo amamos. Todo, nada excluido, por lo tanto, también la pandemia actual. ¿Qué dice aquí el padre Raniero Cantalamessa? Que también la pandemia va a traer un bien realmente para la humanidad y para nuestra vida. Y cita a San Agustín, que explica la razón profunda de esto. Abro comillas, citando a San Agustín. Siendo supremamente bueno, Dios nunca permitiría que existiera ningún mal en sus obras si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar el bien del mal. ¿Qué frase tan sabia de San Agustín? O sea, repito, mire, Dios nunca permitiría que existiera ningún mal en sus obras si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar el bien del mal. Continúa el padre Raniero. No alabamos a Dios por el mal que está poniendo de rodillas a toda la humanidad. Lo alabamos porque estamos seguros de que podrá sacar bien de este mal para nosotros y para el mundo. Lo alabamos convencidos, de hecho, de que todo contribuye al bien de los que aman a Dios y sobre todo de los que Dios ama. Y luego cito, dice, el coronavirus nos despierta de la ilusión de salvarnos solos, con la técnica, con la ciencia. Nos lleva a la solidaridad, lleva al heroísmo. Realmente, mire, hay que quitarse el sombrero ante tanto galeno, tanto médico, enfermeras, personal paramédico. ¡Qué heroísmo! Uno se pregunta, lo sabemos, ¿de dónde sacan sus fuerzas? Se las da Dios y también la buena voluntad y su disposición de ellos. Realmente de este coronavirus se hace ver cuántos recursos buenos hay en el corazón humano. Algunos dicen que cuando hay pruebas de esta clase sale lo peor del hombre y también sale lo mejor. Ojalá de nosotros salga lo mejor. Y salga lo mejor hacia Dios alabándolo. Y salga también lo mejor de nosotros en la familia. Empecemos a tratarnos mejor. Y también hasta dentro de la iglesia. Bien. En 1 Tesalonicenses, o sea, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, cita también
el Padre. En todo, dice la palabra, den gracias a Dios. Opuesto del pecado, lo opuesto del pecado, a mí esto me llamó mucho la atención, no es la virtud. Y cuando yo digo esto, algunos de ustedes estarán pensando, esto es un disparate. ¿Cómo va a decir que lo opuesto del pecado no es la virtud? Y entonces, ¿qué es? Dice el padre Raniero Cantalamessa. Lo opuesto al pecado es la alabanza a Dios. Los mayores milagros del Espíritu Santo no ocurren en respuesta a nuestras súplicas o peticiones, sino que vienen en respuesta a la alabanza. Por supuesto, hermanos, que podemos pedir. Jesús dice, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pero este mensaje, que además me identifico 100% con el del padre Raniero Cantalamessa, nos invita a nosotros a usar la alabanza. Hay un momento en que dice el padre, me encantó también, ahoguemos el coronavirus con alabanzas. Que llegue un momento que de tanto alabar y alabar a Dios, el coronavirus queda ahogado. Mientras que nosotros casi siempre estamos ahogando las cosas, coronavirus, y estamos ahogando nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Ahoguémoslo con alabanza, con alabanza. Cita de Daniel 3, es muy interesante, 51, 53. Lo conocen, no lo leo. Aquellos 3 jóvenes que los meten en el horno por no renunciar a su fe y le ponen al horno pues 7 veces más. Y ellos empiezan a alabar al Señor. ¿Sabe qué dice? Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres. Y el rey dice, pero bueno, yo metimos 3 ahí porque hay 4. Y parece un ángel. ¿Y por qué no se queman? Ellos, por la alabanza, quedaron libres de morir en medio de las llamas de aquel horno. Qué interesante es. Y a mí me venía a la mente un texto, Daniel 6:24, con otro rey que lo echó a los leones. Y los leones tenían hambre, quedó toda la noche en el foso de los leones. Y el rey se acerca en la mañana pensando que a lo mejor murió, que no murió, y lo manda a sacar porque ve que no ha muerto y dice, por haber confiado en Dios, fue libre de las fauces de los leones. Daniel, por haber confiado en el Señor. La confianza se expresa exactamente, queridos hermanos y amigos, en la alabanza. Cuando realmente nosotros alabamos al Señor, suceden cosas realmente maravillosas. Quizá al final pudiéramos cantar esa canción, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Yo les invito en el nombre de Jesús, en el nombre de la Virgen María, a usar la alabanza en todo lo que pase. Y no discutamos con nadie, no peleemos con nadie, no tratemos de convencer a nadie, pero con nuestro testimonio de paz en medio de las pruebas, de esperanza, de alegría, de fe, la gente va a decir, pero ¿y tú estás tranquilo, tienes paz? ¿Por qué? Y diremos, porque no estoy solo, el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, ¿quién estará en contra de mí? Entonces yo voy a alabar al Señor. Consagrémonos, como dice también la Virgen María, cada día a su inmaculado, maternal y milagroso corazón. Y evidentemente ella también va a interceder por nosotros. Esto es lo que realmente creo que quiere el Señor como actitud de nosotros, los discípulos de Jesús, también amantes de la Virgen María, ante esta pandemia. No caer en el pánico, no tener todo momento en la mente, en los labios, en el corazón el coronavirus, poner los ojos en el Señor, proclamar que el Espíritu de Dios es más fuerte que la pandemia, creer que la pandemia ya fue vencida en Jesucristo, creer que por sus llagas, como dice Isaías y también San Pedro, ya hemos sido sanados. Ya Jesús venció la pandemia. Yo sé que esto supera la ciencia, sé que esto supera el razonamiento humano. Este es un discurso solamente para la gente que tenemos fe. El Papa Francisco nos está dando también ejemplo.
También él nos dio ejemplo de invitar a la Virgen, Nuestra Señora de la Salud, ¿verdad? Patrona de Roma, en los momentos difíciles. También llevó una cruz de una iglesia. Esa cruz también fue instrumento para sanación de una peste. Y ahora nos ha invitado el 14 de mayo a hacer un día de ayuno, ¿verdad? Y un día de oración. Incluso invitó a la gente de buena voluntad, aunque no sea católico. Nosotros además tenemos la invitación para honrar de un modo especial el día 13 de mayo a la Virgen Santísima de Fátima. Saben que el coronavirus puede, no solo por lo que nos pueden indicar los científicos, puede también desaparecer por un milagro. ¿Se ha pensado eso? Yo sé que el que no tiene fe no puede creerlo. Pero Jesús es el Señor de los milagros. La Virgen es Madre milagrosa. La Virgen lo ha dicho. Por eso nosotros podemos, en la alabanza, expresando la fe más grande, para que realmente el Señor, a través de la Santísima Virgen, pueda hacer también milagros. Y de nuevo, invitándoles, mis hermanos, al rezo del Santo Rosario, como la Santísima Virgen nos ha dicho. Hay mucha gente que está orando. Hay mucha gente que tiene el rosario, no solo como un adorno, sino que realmente en mano. Ahora tenemos más tiempo que nunca. Pues yo le digo a manera de testimonio, nunca en la vida he orado tanto como ahora. ¿Por qué? Porque tengo todo el tiempo. Todo el tiempo lo tengo para orar. Estoy evangelizando, pues también a través de los medios, con algunos mensajes, ahora también con Zoom y un poquito también ya con otros medios de comunicación, ¿verdad? Como YouTube. Y les agradezco a ustedes también su sintonía. Y vamos a seguir adelante. Dios mediante, el próximo, no me tocaría a mí anunciarlo, pero lo voy a hacer el próximo jueves. Vamos a adelantar media hora porque aquí donde estoy yo son ya las 12 de la noche. Y bueno, pues tampoco quiero en el lugar donde estoy, aunque es mi hermana y mi cuñado, pues obligarles a ellos a acostarse tan tarde. Entonces vamos a comenzar no a las 4 de la tarde, perdón, no a las 5 de la tarde, sino a las 4:30, 16:30, hora de Miami. ¿De qué vamos a hablar el próximo jueves, si Dios quiere? La Eucaristía, fuente de sanación. Qué espectacular. Es lo más grande que tenemos. Entonces, en este tiempo vamos a hablar de la Eucaristía como fuente también de sanación. Y no sé si hay alguna pregunta, dos o tres preguntas, y entonces luego haríamos una breve oración para terminar con la bendición y un canto. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas.